paso nada más comunicarte, un portavoz, no voz original, ¿verdad? Vamos a ver alguna definición de gracia, lo que es gracia. Así es que si usted tiene también ahí en su cuaderno de notas y escribir algunos pensamientos acerca de la palabra gracia. Dice la primera definición de gracia: aquello que se otorga y ocasiona placer. Aquello que se otorga y ocasiona placer. Delicia o una actitud favorable. Se aplica a la belleza o a la gracia de la personalidad. Se aplica, dice, a la belleza o a la gracia de la personalidad. De modo que yo espero hallar gracia delante de ustedes esta mañana y caerles bien. Algunas traducciones del lenguaje actual de una vez pone, por ejemplo, cuando habla de que Noé halló gracia delante del Señor, delante de Dios, cuando habla de Noé, y dice que Noé halló gracia. O sea, le cayó bien a Dios. Yo espero caerle bien a ustedes ahora, ¿verdad? Y de hecho, ustedes me caen bien. Ya el hecho de haber decidido venirse a este salón, eso me cae bien. Estaba meditando en ese asunto de Noé, que dice que halló gracia delante de Dios. Eso es algo maravilloso, porque en ese mundo antediluviano estaba llena la tierra de gente. No creamos que porque comenzaba los albores de la humanidad allá en el Génesis, no, ya habían habitantes desde antes. Lo sabemos por las escrituras de que inclusive antes del huerto tuvo que haber habitantes en la tierra. Cuando en los días de Noé ya se había poblado la tierra. Y entre esas multitudes del planeta, un hombre le cayó bien a Dios. Y ese fue Noé. Eso es que lo libró, es cierto, en medio de los juicios, en medio del diluvio, lo salvó. Y por ende se cumplió lo que posteriormente, muchos siglos después, de milenios después, dijo Pablo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú con toda tu casa, ¿verdad? Eso sucedió con Noé. Por eso no podemos fechar la gracia. Lo de la gracia, imagínense, nosotros cuando pensamos en la gracia, inmediatamente, sobre todo los que estudiamos las Escrituras, los que escuchamos de la palabra, nos hemos interesado en saber más y más de la palabra, siempre asociamos, la mente se nos va, cuando oímos gracia, ley y gracia, ¿verdad? Dispensación de la ley y de la gracia. De hecho, es inevitable porque estaba viendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que dice: la ley fue traída a través de Moisés, por Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad fue por el Señor Jesucristo. Entonces asocia las dos dispensaciones, ley y gracia. Bendito Dios que nos concede este tiempo de la gracia. No sé cómo hubiera sido con nosotros el asunto de la ley. Eso es imaginario nada más lo que pudo haber pasado con nosotros. Pero la realidad, la verdad nuestra es que nos tocó, nos abrazó de lleno la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La dispensación esta de la gracia, pero repito, la gracia trasciende en el tiempo y en la distancia, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. La gracia, el hallar el favor inmerecido de nuestro Señor. Vamos a ver alguna definición de gracia. Eso sería, las primeras definiciones que di, sería con respecto a nosotros que somos receptores de la gracia. Que le caímos bien a Dios, pues así, simple y llanamente, le caímos bien a Dios. Imagínense qué maravilloso, caerle bien a Dios, ¿verdad? Caerle bien a Dios,
al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe, nosotros le caímos bien. Entonces hay gente que saca pecho, mi familiar, mi amigo es el diputado fulano, y hay otros que hasta se pueden gloriar de que les caen bien al presidente, ¿verdad? Que son familiares del presidente. Bueno, nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué más gloria, verdad? Aleluya. Hallamos gracia, le caemos bien a Dios. Amén. Le caemos bien a la máxima potencia, a nuestro Señor. El ejemplo de cómo la gracia es tan amplia, tan abundante, que dice que Cristo, imagínese usted, ahí en Lucas capítulo 2, verso 52, dice que Cristo crecía en gracia. Imagínese usted crecer en gracia para nuestro Señor Jesucristo. Aquí todos creo que estamos creciendo, ¿verdad? No importa la edad que tengamos, los años que tengamos, pero seguimos creciendo. Estaba conversando con nuestro hermano Alegría, Rafael, se llama, ¿verdad? Arnulfo Alegría, sí. Y él me estaba diciendo eso. Otro hermano que estaba por ahí, más de 50 años de estar aquí en la misión. Él fue parte del primer culto que se hizo en este local. No habían echado el piso todavía, estaba de tierra, dice, cuando hicieron el primer culto con nuestro hermano Daniel Díaz Paredes. Y él dice que estaba ahí, pero me sorprendió algo que él decía: yo sigo creciendo. Me tiene el hermano Héctor, dice, allí con un cargo, pero yo sigo necesitado, ¿sí? Y creciendo. Imagínense que Cristo dice que crecía en gracia, en sabiduría y en buena opinión, dice, delante de Dios y de los hombres. Eso se habla de Jesús ahí en Lucas 2:52. Bueno, ahora vamos a ver, eso es de este lado. Ahora vamos a ver del lado del otorgador de la gracia. Así como Jesucristo es, dice, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Bueno, nuestro Padre Celestial, Él es el autor y consumador de la gracia. Y como quien dice, tiene un principio, un origen, una causa y un resultado por la eternidad, el asunto de la gracia en nuestra vida. Entonces, de parte del otorgador de la gracia, dice, la disposición amistosa. Gracia de parte de Dios, la disposición amistosa de lo que procede, dice, de la que procede el acto bondadoso. En este caso es nuestro Dios. De ahí procede toda gracia de nuestro Dios. Él es el que tiene esa actitud amistosa para con nosotros. En este aspecto de la amistad, la Escritura nos enseña de que la amistad está un poco más arriba de lo que es la fraternidad, de lo que es el amor de hermanos. Dice, amigo hay más unido que un hermano. Y en este caso no hay duda que Dios es amigo de toda la humanidad. Ahora, ya de aquí hacia allá, la amistad de aquí hacia Dios, no cualquiera puede gloriarse de llamarse amigo de Dios. Si usted se da cuenta, solo hay un hombre en la Escritura al que se le denomina, que Dios dice, Abraham mi amigo. Abraham mi amigo. O sea, a Abraham le cayó bien Dios. Mire, este asunto de que nos agrade Dios, nuestro Dios, el Dios único, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sabía usted que a la mayor parte de la humanidad no le cae bien Dios? Las sectas, las religiones y todo eso, no les cae bien nuestro Dios, pero a nosotros nos cae bien. Amén. Amén. Y estamos dispuestos a ser amigos de Dios.
Y hay algo que anhelo y que es mi consigna de vida. Y cómo deseo ser amigo de Dios. Es que Dios es mi amigo, eso no hay duda. Pero que yo sea amigo de Dios. Mire, aunque parezca así, tal vez irrisorio lo que voy a decir. Pero que Dios me caiga bien a mí. Yo le caigo bien a Dios, no hay duda. Pero que Dios me caiga bien a mí. Que yo esté dispuesto a favorecer a Dios. Va a decir usted, si eso es fácil y Dios, nuestro Padre Celestial, ¿a quién no le va a caer bien? Por insólito que le parezca, hay quienes no les cae bien Dios. Los que adoran a otros dioses, les cae bien ese Dios que adoran, pero el Dios nuestro no les cae bien. En cambio, nosotros estamos dispuestos a ser amigos de Dios, ¿verdad? ¿Sabe cuándo le llamaron amigo a Abraham? Cuando estuvo dispuesto a darle lo mejor que tenía Dios. Cuando Dios le pidió su hijo y Abraham se lo dio, entonces Dios le llamó su amigo. Dios está demostrado, altamente demostrado, que es nuestro amigo. Ahora que nosotros le demostremos a Dios, gracia. Imagínense usted. ¿Cuándo le mostramos gracia a Dios a nosotros? ¿Cuándo le mostramos gracia a Dios? Cuando lo adoramos. Llegar a ser constituidos amigos de Dios debería ser una meta y que es factible. Hijos de Dios, todos los que hemos creído en Jesucristo. Amigos de Dios, los que estemos dispuestos a entregarnos a Él. Una cosa es recibir y otra cosa es dar. Amén. Entonces dice aquí que de parte del otorgador de la gracia, dice, es una disposición amistosa de lo que dice del que procede el acto bondadoso. La tercera implicación que tiene la palabra gracia sería bondad, buena voluntad en general. Bondad y buena voluntad en general. Eso es lo que se llama gracia. Ya me entretuve bastante con la definición de gracia, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? ¿Lo anotó? Mejor un lápiz corto que una memoria larga. Por eso siempre hay que andar algo, una libretita ahí y un lapicero para anotar, ¿verdad? Dice también, gracia se define como merecer, aprobación, aprobar, congraciarse, donativo, favor, gozo, gratitud, mérito y beneficio. Qué amplio es el asunto de la gracia, ¿verdad? Siempre la teología divide estas dos dispensaciones, la ley, las dos grandes dispensaciones, la ley y la gracia. Y la gracia abarca, ¿desde cuánto dijimos? Desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, hay gracia aquí en la tierra. Desde Adán, cuando ya le proveyeron, ya sacrificaron los animalitos que proveyeron las pieles para cubrirlo, derramaron sangre, ya la historia de la gracia empieza a escribirse entre nosotros los hombres, ¿verdad? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. La gracia, la dispensación de la gracia. Por supuesto que teológicamente la dividen allí, que la ley y la gracia, ¿verdad? Bueno, ¿tiene esa definición última que di? Lo voy a volver a repetir para los anotadores. Dice, merecer, aprobación, congraciarse. Congraciarse es que nosotros hallamos gracia ante Dios y Dios, nosotros nos congraciamos con Él. Bueno, dice, donativo. El más grande donativo que entidad alguna pudo haber recibido
El más grande donativo es nuestro Señor Jesucristo. Dios lo donó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El más grande regalo que alguien puede dar, nadie puede superar a Dios en cuanto al donativo, ¿verdad? Bueno, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito y beneficio. Bueno, vamos al primer punto preponderante de la gracia en nuestra vida. Anote ahí, número 1. La gracia nos muestra nuestra insuficiencia. La gracia nos muestra nuestra insuficiencia. ¿Dónde encontramos eso? Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 1. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Usted ha oído a alguien diciendo, ¡ja, ja! ¡Qué débil soy! ¿Verdad que nadie lo hace? Pablo decía eso, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Bástate mi gracia. Vamos a seguir aquí leyendo. Y le dije, hubo una fase del cristianismo que el mensaje era literalmente, por ejemplo, de L. Moody, Carlos Adón Spurgeon, ellos leían sus mensajes desde los púlpitos, lo llevaban preparados. Eso nos puede eximir de la arrogancia, de jactarnos de una buena memoria. Y voy a repetir ese estribillo. Un lápiz corto es mejor que una memoria larga. Porque la mente nos puede traicionar y se nos olvidan las cosas. Pero si las anotamos, ahí las tenemos, ¿verdad? Y las podemos leer. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Está oyendo eso? Me gozo, ¿en qué, Pablo? ¿En qué se goza Pablo? En debilidades. ¿Se nos había ocurrido alguna vez a nosotros gozarnos en la debilidad? Dice, me gozo, dice, en afrentas. ¿Qué es una afrenta? Es cuando algo nos es contrario. ¿Qué hacemos cuando algo nos contradice? ¿Qué hacemos? Fruncimos el ceño, apretamos los puños. Eso es de los humanos, eso es muy humano. Podría decirse claramente, eso es muy de la carne. Pero gozarse en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dijo Pablo, soy fuerte. Cuando yo soy débil, es el poder de Dios en mí, el que se manifiesta. Pero cuando yo soy fuerte, ¡ay Dios! Soy yo. ¿Y quién soy yo? ¿Qué somos? Ahí sí que se vale decir, no somos nada. Amén. Bueno, no nos queda otra que darle la gloria a Dios, que exaltar a Dios, que apoyarnos en Dios, que buscar el apoyo de Dios. Por eso cuando usted lee la primera carta, no hay primera y segunda, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, ahí está cómo comienza diciendo Pablo que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó. A ese pasaje de la Escritura los griegos le llaman la kenosis de Cristo. Kenosis es hacerse nada.
anonadarse, hacerse nada. Cristo se hizo nada. Y no que no sea bueno y que no existan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, pero que no sea una ocasión esa para exaltarnos nosotros, sino que el nombre de Cristo sea exaltado. Amén. Bueno, voy a leer más pensamientos acerca del versículo que leí. Dice, dentro del contexto que el Señor le dice a Pablo que le baste su gracia, el apóstol en ese momento, cuando Dios le dice a Pablo que le baste la gracia, Pablo estaba en una terrible afrenta. Por ejemplo, los corintios lo estaban comparando con los superapóstoles y entonces lo menospreciaban. Esa era una afrenta moral que tenía el apóstol. Pero también físicamente estaba amolado, estaba enfermo. Cuando clama es por el tremendo aguijón de la carne o en la carne de Pablo. ¿Sabe qué es un aguijón? Es una puya que sirve para ponchar. ¿Y cuándo hay que ponchar? Cuando algo está inflado. Y Pablo como que tenía esa tendencia a inflar, ser humano. Yo creo que no hay hombre, no hay humano. Cuando digo hombre genérico, está incluido hombre y mujer. Y no hay un humano que no tienda eso, no sé por qué. Pero tendemos a creernos la pera y miel siempre. Yo no sé si usted, pero a mí me pasa eso, ¿verdad? Y nos jactamos. La jactancia es tan terrible que dice que Dios lo sumergió, lo metió todo bajo pecado para que nadie se jacte en su presencia. Si no hubiésemos pecado, a saber quién nos aguantaría. Pero el pecado nos poncha, ¿verdad? Dios no quiere jactancia. Entonces se lo metió todo bajo pecado para que nadie se jacte en su presencia. Entonces Pablo estaba allí aguijoneado. Eso tres veces le clamó a Dios que le quitara el aguijón. No se lo iba a quitar porque lo necesitaba, para que no se inflara. Y entonces le respondió Dios las 3 veces, bástate. Y sabe que hermano, sabe que una traducción del lenguaje tal dice, bástate con que yo te amo. Porque el amor es el síntesis de la gracia. Aleluya. Amén. Dios es amor. Le decía yo a un grupo de hermanos hace poco, estábamos hablando acerca del asunto de la lengua, ¿no? El problema de la lengua, ¿verdad? Hablando humanamente. Porque por otro lado, la lengua sirve de bendición. Espero que mi lengua le sea de bendición. Amén. Pero, hermano, entonces les decía a los hermanos que solamente por la gracia de Dios, por el amor de Dios, es que podemos gobernar la lengua, porque se jacta de grandes cosas. La jactancia por aquí la hacemos por la lengua. Entonces dice, el apóstol Pablo dice, estaba sufriendo con ese aguijón, estaba físicamente y moralmente sufriendo. Entonces le dijo Dios, bástate con que yo te amo. Y decía yo al grupo de hermanos, si nos amáramos, tendríamos resuelto gran parte del problema de nuestra lengua, del gobierno de nuestra lengua, amándonos. Amándonos. Dios es amor, Dios es la gracia. Entonces, los traductores que hicieron esta traducción que dice, bástate con que yo te amo, en vez de decir, bástate mi gracia, bástate con que yo te amo. Entonces, así como así como te da por inflarte, Pablo. Ya se dio cuenta usted cuando lee las cartas a los corintios que Pablo a los corintios les pide perdón porque los agravió cuando no se dejó sostener por ellos. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? No necesito que ustedes me den, yo tengo.
otros me dan por ustedes, pero no lo hacían en una actitud humilde. Entonces les dijo, perdónenme ese agravio, que no los dejé que me sostuvieran. O sea que Pablo tenía el problema de todos nosotros, hermanos. La tendencia a inflarnos. Y encima de eso, tenía el problema físico, y algunos apuntan por lo que escribió a los Gálatas, que eran sus ojos, los del problema físico. Tenía problema moral y físico, una afrenta terrible. Y por eso clamó a Dios que le quitara ese aguijón de la carne. Por eso ahí es la parte física del aguijón de la carne. Y fue cuando le dijo la bendita respuesta, bástate mi gracia, bástate con que yo te amo. Así como eres de enfermizo, de débil y jactancioso, así te amo, Pablo. Amén. Así nos ama Dios, así con todos nuestros defectos, hermano. Amén. Ya se dio cuenta que los defectos somos los capaces, ¿verdad? Sí. Así me ama Dios. Eso me consuela. Amén. Y usted también, ¿verdad? No nos habíamos visto nunca, pero yo creo que ya nos amamos, ¿verdad? Amén. Hace tiempo nos amamos. Sigamos entonces. Yo quiero leer estos pensamientos porque están muy buenos. Dice, en ese momento Pablo estaba siendo calumniado, comparado con los grandes oradores que le llamaban superapóstoles en ese tiempo, ¿verdad? Y los corintios lo comparaban con ellos. Mire, aquí no nos comparemos con nadie. Amén. Y también, como aquel mexicano decía, con nadie me compares. Es lo que más te pido. Amén. No permita que nadie nos ande comparando con nadie. Tenemos esa, en la maravillosa diversidad que Dios tiene, tenemos esa bendita cualidad que somos únicos. Amén. Aleluya. Las virtudes que usted tiene, yo no las tengo. Aleluya. Y los defectos que yo tengo, bendito sea Dios, usted no los tiene. Amén. Somos totalmente diferentes, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, decía alguien, un pensador, un escritor decía, siempre vas a encontrar a alguien que sea menos que tú. Y siempre vas a encontrar a alguien que sea superior a ti. Entonces, esto no es de andarte comparando con nadie. Por eso Pablo nos comparaba, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Decía que hay el mismo sentir que hubo en Cristo. Él no, jamás nos va a humillar diciéndonos, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios para jactarse, sino que se hizo. Ahí está la descripción en el capítulo 2 de Filipenses de cómo Cristo se fue bajando. El primer gran descenso de humillación de Cristo, el que dice, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Y siendo como uno de nosotros, se hizo siervo. Y siendo siervo, se hizo de la clase de siervo más baja. Y siguió bajando y bajando hasta el grado de morir. Y no solamente murió, sino que tuvo la peor clase de muerte que hay. La muerte que solo se aplica al peor criminal. Muerte de cruz, dice Pablo. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Amén. Cuando decía muerte de cruz. Amén. Los religiosos solo ven que las 3 cruces, que los crucificados en ese feriado que hay, que le llaman Semana Santa, allí las 3 cruces. Pero no, hermano, la muerte en la cruz era lo peor, vergonzoso, horrible. Y de esa muerte murió nuestro Señor Jesucristo, dándonos ejemplo. Cuando terminó de lavar los pies, ¿qué dijo? Ejemplo será. El que lavaba los pies era el siervo en la escala más baja allá de los cielos. Se anonadó totalmente. Con Cristo comparémonos entonces. Amén. Y de ahí con nadie más. Repito, sus virtudes Dios te las puso a usted, exclusivamente a usted, para que sirva. Nos dio dones
para que sirvamos. Y tenemos maravillosos dones. Todos nosotros tenemos maravillosos dones. Pero también, lastimosamente, todos nosotros tenemos terribles defectos, hermano. Amén. Ahí estamos aguijones. Sino que nos aguantará. Amén. Bueno, número 2 de las características de la gracia. Primero, nos ubica, hermano. Nos ubica en lo que realmente somos humanamente. Pero también dice, la gracia es suficiente para saber quiénes somos y qué podemos llegar a ser. Es cierto, lo peor, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios. Ninguno de nosotros está aquí por bueno, hermano. Ninguno. Todos fuimos, eso sí, fuimos viles y menospreciados todos. Pero ¿qué podemos llegar a ser? Esto es lo maravilloso de la gracia. Nos ubica primero en lo que fuimos y también nos ubica en lo que podemos llegar a ser, hermano. ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Sabe? Lo máximo que podemos llegar a ser, como Cristo es. Como Cristo es. ¿Qué dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de la primera carta? Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Amén. Y dice que todo aquel que tiene esa esperanza, que hace, se purifica a sí mismo para llegar a ser como Cristo es. Imagínese, hermano. Amén. Qué maravilloso lo de la gracia, ¿verdad? Así hace la gracia. 1 Corintios 15:10. ¿Alguien quiere leer, por favor, 1 Corintios 15:10? Amén. Sí, por favor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias, hermana. Qué bendición, ¿verdad? Por la gracia, por el favor inmerecido, porque nadie merecía eso, hermano. ¿Quién hizo mérito para eso? Para ser lo que ahora somos, porque Pablo dice, soy lo que soy, y que era apóstol de Jesucristo. Amén. Y qué apóstol, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Toriel en su oportunidad, nuestro hermano apóstol en su oportunidad dijo, bueno, apóstol que nos cubrió en su tiempo, en su momento, su edad, ya pasó, amén. Los resultados de su trabajo siguen, amén. Pero Él nos enseñó que llegar a ser como Cristo lo máximo, ¿no? Que podemos llegar a ser, amén. Y no lo dedujo de su mente, sino lo extrajo de la palabra de Dios. Amén, así es. Amén. Podemos llegar a ser como Cristo es. De lo más vil. Yo escuché un sermón, un mensaje en cierta oportunidad, que se trataba, escuché uno que se refería, decía, del estercolero al trono. Y otro que escuché decía, de la corona de espinas a la corona de gloria. Amén. Ahora, nada más que nosotros ahorita estamos en la edad de la corona de espinas, hermano. En la fase esa. Pero ¿qué nos espera allá? Amén. Podemos llegar a ser lo que Cristo es. Así como el versículo que dio la hermana. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Allá tiene usted al Pablo quejumbroso, que le tienen que decir, bástate mi gracia. Aquí tiene al Pablo ya regenerado, podría decirse, que ya tenía un pensamiento diferente. Ya él sabía el potencial que había en él para llegar a ser lo que fue. Y que consta que no lo han coronado todavía, hermano.
Pero puede imaginarse dónde puede estar Pablo ahorita, ¿verdad? Sí, Lázaro, el mendigo de allá que estaba a la puerta del rico, vinieron ángeles a traerlo y lo ponen allá en el lugar de reposo con Abraham, en el seno de Abraham. ¿Qué habría allí, hermano? ¿Qué vio el rico del infierno? ¿Y qué méritos hizo Lázaro? Ahora Pablo, que trabajó tanto, el perito arquitecto de la iglesia, puede imaginarse lo que le espera en los galardonamientos. Amén. Mientras tanto, ¿dónde está? Dios lo sabe. Amén. Pero está aguardando. Es más, desde aquí se fue diciendo esto. He peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará Dios, el juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos, ahí nos incluyó a nosotros, hermanos, a todos aquellos que están esperando su venida. Y alguna traducción dice, los que están suspirando por su venida. Amén. Estamos suspirando por la venida del amado. Amén. ¿Sí? Nos esperan coronas. Que conste, es parte de la gracia, pero ahí ya sí se hacen méritos. Amén. Pablo hizo méritos. ¿Qué méritos hizo Pablo para que lo coronaran? Peleó la batalla, ganó la carrera y guardó la fe para que lo corone. Amén. Pero esa opción se adquiere por pura gracia, eso sí. Una vez que somos salvos por gracia, sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es un regalo que Dios le dio, ¿qué? La fe, para creer. Eso sí, nadie hizo méritos para que le regalaran fe. Amén. Ahora, para aumentarla sí hay que hacer méritos. El mérito que usted está haciendo esta mañana. Hay que ponerse al alcance de la voz de Dios para que la fe vaya creciendo, Usted, en el versículo que hablamos acerca de Cristo, dice que Él crecía en gracia, en sabiduría, crecer en gracia. Por supuesto que esto ha sido tergiversado, ¿verdad? Por allá hubo un fulano que, gracias a Dios, ya se murió. Aquel fulano de creciendo en gracia, que perdónenme así la expresión dura y fuerte, la verdad es que una gran desgracia la que padeció el pobre, ¿verdad? Primero que era ángel, después que era apóstol, después que era Jesucristo, ¿y qué terminó diciendo? Que era el anticristo. Pobre hermano. Eso sí que es ser un desgraciado. Bendito sea Dios que nosotros somos agraciados. Amén. Un fuerte aplauso para mi Señor, porque sí nos llenó de gracia. Amén. Nosotros sí podemos hablar de creciendo en gracia, en el buen sentido de la palabra. Podemos, así como Cristo creció en gracia, nosotros podemos crecer en gracia también. Y eso estamos haciendo. Bendito sea Dios. Bueno. La gracia nos hace confiables. Ese sería el punto número 3 acerca de la gracia. La gracia nos hace confiables. El punto número 2, la gracia, dijimos acerca de la gracia, para saber quién somos y qué podemos llegar a ser, ¿verdad? Ese es el punto número 2 acerca de la gracia. El punto número 3, la gracia nos hace confiables. Primera de Timoteo, miremos Lucas 12:42. Lucas 12:42. ¿Quién quiere leer Lucas 12:42? Amén. Dice, y dijo el Señor,
¿Quién es el mayor? Mayordomo fiel y prudente, al cual su señor podrá sobre su casa, para que a tiempo se le dé la ración. Amén. Para que el tiempo le dé la ración a los que Dios puso a su cuidado, ¿verdad? Dios nos confía sus tesoros. Pone dones, deposita dones en nosotros. Amén. Por ejemplo, los dones ministeriales de Efesios 4 son a hombres que los confió. Confió el apostolado en hombres. Confió el evangelizar a hombres. Al evangelista, ¿verdad? Los evangelistas son hombres que Dios confía ese don en ellos. Fíjese que no se ha preguntado usted por qué el ángel que le habló a Cornelio que mandara a traer a Pedro no le entregó el mensaje de la palabra evangelizadora al ángel. Solo le dijo que mandara a traer a Pedro para que Pedro le entregara el mensaje. Porque ya a Pedro le habían confiado. Le habían depositado en él ese ministerio. Amén. Y vienen las hermanitas que profetizan en la iglesia y todo, son puros dones del cielo, son tesoros. El hablar lengua, el don de lenguas, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, son puros tesoros de Dios que pone al servicio de los demás, pero los deposita en nosotros, hombres. O sea, ¿quién nos confiaba a nosotros algo antes, verdad? ¿Ya? Hermano, usted va a encontrar entre los ministros, va a encontrar exdelincuentes, ¿o no? Yo he escuchado testimonios de ministros, ladrones. Hermano, yo conocí un pastor que antes de convertirse a Cristo había matado 3 personas. ¿Usted le confiaría algo a un asesino así de esta manera? ¿Verdad que no? Bueno, Pablo, único, ¿verdad? En el ministerio de Pablo, único. Como Pablo, solo Pablo han dicho mucho, ¿verdad? ¿Y qué era Pablo antes? Y que consta que Pablo tenía una terrible apariencia de buena gente, hermano. Porque celoso de Dios. Y andaba persiguiendo cristianos creyendo que andaba haciendo lo bueno. Qué terrible. A Onésimo. Usted le hubiese confiado algo, Onésimo, si parece que se fue de la casa de Filemón llevándose algo, hermano. Era un poco cleptómano, Onésimo. Agarraba lo que no era de él, pues. Dicen de una provincia, de cierto país, dicen que son buenos halladores. Solo que se hallan las cosas antes de que el dueño las pierda. Para decir de una manera bonita que son ladrones, ¿verdad? No son buenos halladores, dicen. Solamente que se hallan las cosas antes de que el dueño las pierda. ¿Usted le confiaría a un ladrón un tesoro? No. Hermano, antes de la gracia, antes de llegar a la gracia, a ninguno de nosotros nos hubiera confiado nadie nada. Y ahora Dios nos ha confiado sus tesoros, ha puesto sus tesoros en vasos de barro por pura gracia. Amén. Por pura gracia. Por eso Pablo decía, por gracia de Dios, eso sí, soy lo que soy. ¿Verdad? Ahora que nadie nos menosprecia, hermano. Pero de todas maneras nos menosprecian. Pero somos herederos del reino de Dios. Aleluya. Amén. Dios. Entonces nos hace confiables. La gracia nos hace confiables. Aleluya. La gracia
Número 4, la gracia nos hace, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya, me faltan como 20 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto me falta? Faltan 20 para las 10. 15 me faltan. Todavía tenemos 15 minutos de gracia. Amén. Bueno, la gracia nos hace poderosos, hermano. ¿Oyó eso? Nos hace poderosos. Decía Pablo, nadie sabe el poder que opera en mí cuando soy débil. ¿Qué poder opera en nosotros cuando somos débiles? El poder de Dios, hermano. Amén. Amén. Fíjense que va David. Usted sabe que David vivió en la gracia, ¿verdad? Lee el Salmo 51, primero el 32 y después el 51, y se va a dar cuenta que David vivió en la gracia. Amén. Bueno, entonces cuando David se enfrenta a Goliat, le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. ¿Y qué le dijo Goliat? Antes le había dicho Goliat, y yo soy perro acato para que vengas aquí con... Lo menospreció, lo vio muchacho, el mismo. David lo menospreciaba a todo el mundo, hermano. Lo menospreciaban en la casa, lo menospreciaron los hermanos, lo menospreciaron en el ejército, lo menospreció el rey. Le dijo el rey, tú eres un muchacho, un mansalvete. Y hasta guapo, hermano. Sí, era bonito David. Amén. La vez pasada un hermano, le dije yo, hermano, qué bonito viene. Me dice, vengo bien arreglado, ¿qué es otra cosa? Me dijo. La agarró por otro lado el hermano. Amén. A veces nos ponemos bonitos nosotros los hombres, sin ser homosexuales. Amén. ¿O no? Así de feos, a veces nos vemos bonitos. Yo le dije al hermano, hermano, qué bonito anda. Bien arreglado esquiando, me dijo. Yo le entendí el mensaje, perdón, hermano, le digo, hermano, bien arreglado. Pues David era guapo, pues. Dejémoslo ahí, de este tamaño. Guapo. Bien parecido, pues. Y así le dijo el rey. Lo menospreció. Y ese es un hombre de guerra desde su juventud, le dijo Saúl, referente a Goliat, hermano, el gigante. Y le dijo a David, es cierto, tú grande, y traes espada, ¿y qué espada, verdad? Lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti, le dijo. A todo esto le estaba haciendo así a la onda, ¿bien? No era de esas ondas así, sino que de esas que se hacen así. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Saben? Y cayó el gigante, hermano. Más que por la pedrada, fue por el poder de Dios que operaba a través de la vida. Amén. Amén. Mire, hermano, los espíritus inmundos, los principados, las potestades, los demonios, dispáreles usted con ojivas nucleares y no los toca. Pero dígales en el nombre de Jesús y se van y tiemblan y gritan. ¿Por qué? Porque la gracia nos hace poderosos. Amén. No importa del tamaño que sean los espíritus inmundos, hermano. Bueno, contra esos poderes no hay poder humano que valga. Pero, hermano, el nombre de Jesús se nos dio un nombre, dice que es sobre todo nombre. Ese nombre lo andamos nosotros ahí. Amén. Lo utilizamos adecuadamente y va a ver los resultados. No como los hijos de Exeba, ¿verdad? Que conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. A Jesús conozco, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ahí citaron mal. Amén, mal uso. Pero nosotros en la gracia podemos destruir fortalezas. ¿Alguien que quiera leer Hebreos 11:34? Que la gracia nos hace poderosos. ¿Quién? 11:34 de Hebreos.
Oh, sí, digan. Apagaron fuegos Ahí está. impetuosos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Eso es poder. Apagaron fuegos, hicieron huir, dice, ejércitos poderosos. Fíjese que dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Sabe qué nos está diciendo ese versículo? Que le podemos sacar carrera al diablo. Amén. No con nuestro poder, hermano. Primero dice, someteos pues a Dios. Gracias. Resistid al diablo. ¿Qué es resistir? Es del griego antiestemi, que quiere decir plantar cara en una actitud agresiva. Mire, escribió alguien esto y decía él, a cada rato estamos escuchando cristianos diciendo que el diablo me hizo esto, que el diablo me hizo lo otro. A ver cuándo escuchamos que el diablo llega donde sus demonios a decirle, fulano de tal me sacó carrera. Pero por la gracia, con el poder de Dios. Dice que el diablo va a huir de nosotros. Por supuesto, revestidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, así como dijo David. Amén. ¿Sí? Mire, vi algunos gestos, algunas caras. He aprendido a leer el auditorio. Y que lo hicieron así cuando dije que le podemos sacar carrera al diablo. Ya dije las condiciones que podemos hacer. Una cosa es sacarle carrera y otra cosa es blasfemar contra él. Que eso no debe hacerse. Amén. Llego donde una hermanita, hace poco, como unas 2 semanas, llegué donde una hermanita y me dijo, le pegué una insultada al diablo, me dijo, y regañé a los demonios, me dijo. Y él me dijo, hermana, ¿y eso quién se lo enseñó? Porque es oveja que se congrega conmigo. Y hace muchos años. ¿Y dónde aprendió eso? ¿No ha leído usted que el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda? Amén. No se trata de insultarlo, no se trata de faltarle el respeto. ¿Oyó eso? No nos mandaron a eso, pero sí puede huir de nosotros. Nosotros podemos plantarle cara, eso es resistirlo. ¿Y a qué venís? ¿Qué querés? Miedo no hay que tenerle, mucho menos temor. Amén. Pero tampoco irrespetarlo. Insultarlo tampoco. La Biblia nos enseña que no debe hacerse. Amén. Pero sí tenemos autoridad y poder para que huya de nosotros. Para que nos mire ir y salga corriendo. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando nosotros nos sometamos a Jesucristo. La misma obediencia es el resultado de la gracia en nosotros. Si no fuera por la gracia, el humano, hermano, ya usted debe darse cuenta que nosotros nacemos rebeldes. ¿O no? Todos, hermano. Observe al niñito en la cuna, obsérvelo tras de que nace del vientre, tras de que sale del vientre, empieza a manifestar rebeldía. Si solamente nuestro Señor Jesucristo nos está domando, hermano. Amén. Y no es que ya nos domó, nos está domando todavía. Amén. Sometamos todo lo que resta en nuestra vida a Dios y va a ver lo que va a pasar con el diablo. Porque la gracia nos hace poderosos. Número 5. En la gracia hay trabajo para todos. En la gracia hay trabajo para todos. 1 Corintios 3:10. ¿Cuánto me queda, hermano, para hacer un pequeño repaso? 5. Sí, en 5 minutos le voy a repetir los puntos.
Pero no sin antes quisiera que alguien leyera 1 Corintios 3:10. Conforme la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto Oye, puse eso. el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén, amén, cómo sobreedifica. Aquí vamos a decir que todos nosotros podemos convertirnos en albañiles de Dios. Albañiles, sí, todos. Dice, por ejemplo, cuando dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dice, edificándoos unos a otros. ¿Qué es edificar? Hay un libro que lo voy a recomendar, muy buen libro. Creo que es un apellido Swindoll el que lo escribe, que es Pásame otro ladrillo. Así se llama el libro, Pásame otro ladrillo. Se trata de que seamos edificadores los unos de los otros. Porque a veces la congregación deja el trabajo de edificar solamente para los ministros y los que el ministro pone a ministrar. Pero todos debemos ser edificadores. En la gracia hay trabajo para todos. Amén. Amén. Mi madre fue una ama de casa. Y cuando ella partió con el Señor nos envió un mensaje acerca de ella. Y está en Malaquías 2:6. Dice, la verdad, la palabra de verdad siempre estuvo en su boca. A muchos hizo apartar del mal, dice la Escritura. Así dice el versículo. Pero el Señor nos mandó ese mensaje acerca de mi madre, que hacía eso. Cuando estaba siendo velada, allí en su caja mortuoria, en el féretro o ataúd, como quiera llamarle, allí estaba ella. Llegaron muchos hermanos, fíjese hermano Tom, que yo andaba mal con el Señor y llegué a visitar a su mamá y su mamá me empezó a hablar y hablar hasta que me reconcilié con el Señor. En la casa, cuando alguien llegaba a visitarla, exhortaba, consolaba, fortalecía con su palabra. Le hablo, perdone que le hable de mi madre, pero es el caso que mejor conozco en cuanto a hacer este trabajo que no se hace desde el púlpito. Cada oveja tiene que ser una mano extensiva del pastor edificando a otros. ¡Aleluya! En la gracia hay trabajo para todos. Amén. Todos podemos trabajar. Me permite un pequeño repaso, ¿verdad? Vamos al punto número 1, sería la gracia nos muestra nuestra insuficiencia. Nos hace ver tal cual somos humanamente. Número 2, la gracia es suficiente para saber quién somos y qué podemos llegar a ser. Voy a repetir este punto que es un poco extenso. La gracia es suficiente para saber quién somos y quién podemos llegar a ser. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? ¿Lo anotó? Número 3. La gracia te hace confiable. Número 4. La gracia te hace poderoso. Número 5. En la gracia hay trabajo para todos. Y uno que no desarrollé, un punto que no lo desarrollé, el número 6, solamente le voy a dar el punto. La gracia te hace aceptarte, reconocer tus limitaciones y valorar a los demás. La cita para ese punto es Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, verso 6. Voy a repetir este número 6 porque no lo desarrollé. Eso écheme la culpa a mí y por eso que no le caiga mal. Que le caiga bien. Dice, la gracia te hace aceptarte, reconocer tus limitaciones y valorar a los demás. Lo voy a repetir. La gracia te hace aceptarte, reconocer tus limitaciones y valorar a los demás. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, verso 6. Mis amados hermanos,
¿Nos permiten nada así brevemente? Oramos que nuestro deseo sea seguir creciendo en la gracia. Amén. No creciendo en gracia, sino creciendo en la gracia. Amén. Oramos todos. Padre Celestial, gracias por la escogencia que hiciste de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese favor inmerecido que hiciste con nosotros. Gracias. Concédenos crecer en gracia. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Por eso en este momento te rogamos tu auxilio, tu socorro, que desde tus santos cielos envíes la ayuda que necesitamos para seguir creciendo en esta maravillosa gracia. Bendice abundantemente cada hermano, cada hermana, cada siervo, cada sierva que estamos en este lugar, con cada familia aquí representada, sean bendecidos y que salgamos de este lugar a impartir esta gracia a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.